¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Exxon Sánchez y es tiempo de analizar las economías mundiales. Lo hacemos a través de nuestros titulares. En noticias de nuestra América Latina, en Panamá aumenta la informalidad laboral y el gasto público resulta ineficiente. Consejo Chino de la Cámara de Comercio Conjunta China-Países de Europa Central y Oriental culminó sus reuniones de este año. En Economía 360 tenemos los detalles. Y en nuestro contexto hablaremos de la deuda pública de Puerto Rico, su origen y algunas recomendaciones emitidas por especialistas para abordar esta problemática. Para diversos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial de la Economía de Panamá experimentan expansión económica. Sin embargo, dicho derrame no llega de forma equilibrada, todos especialmente para el sector joven que conforma la población económicamente activa. De acuerdo al especialista laboral, René Quevedo, la tasa de paro de la población joven pasó de 12,1% en marzo de 2014 a 20,1% en marzo de 2019. 2 de cada 3 jóvenes que entraron al rango de edad de 15 a 24 años en dicho periodo son niños, es decir, no cuentan con ingresos propios y no estudian. El especialista considera que la tecnología y la migración del campo a la ciudad también generaron Hablamos de México. El partido Morena y aliados aprobaron ante la Cámara de Diputados el presupuesto de la Nación para el venidero 2020. La banca mayoritaria Morena y sus aliados se impusieron con un total de 321 votos a favor y 78 en contra. El proyecto de presupuesto asciende a 6.107.732.400.000 pesos, que se traducen a 339.318 millones de dólares. Con este monto se garantizan 11 millones de becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. Se avaló también la ampliación de la superficie de siembra a 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. El propósito es otorgar trabajo a 400.000 campesinos. En el área de la salud se amplió la asignación presupuestaria en 40.000 millones de pesos, equivalente a 2.200 millones de dólares. Asimismo, 107.000 escuelas del país tendrán sus fondos propios para que la sociedad de padres y familias se hagan cargo de mantener el buen estado de los planteles educativos. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la aprobación del presupuesto a los diputados de Morena y parlamentarios aliados. La economía informal de Paraguay crece y el gasto público resulta ineficiente. Esto lo arroja un informe de la Asociación Pro Desarrollo de Paraguay. Según el organismo, en lo que va de 2019, la economía informal alcanza un valor de 16.552 millones de dólares, quise decir. La cifra es equivalente al 40.3% del Producto Interno Bruto del país. La Asociación Pro Desarrollo señala que si se quieren generar mayores oportunidades para las futuras generaciones, se debe combatir la pobreza y actuar de forma directa a favor de la sociedad. Asimismo, hizo un llamado al gobierno para mejorar la calidad y eficiencia del gasto público en el presupuesto de la nación, que está destinado a sectores carenciados. Por otra parte, se cuestionó la reforma tributaria de 2019 porque estaría aumentando las exigencias a aquellos trabajadores formalizados en lugar de aunar esfuerzos por reducir la economía. Y en Argentina, los tarifazos impuestos en el mandato de Mauricio Macri deja un escenario beneficioso
para las empresas de energía y gas, pero muy negativos para los bolsillos de la población. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Avellaneda deja ver mediante un informe que los empresarios aumentaron sus ganancias en un promedio de 995% entre 2016 y el año 2018. Este estudio muestra que las empresas Gas de Norte, Edenor, Ecogas, Camusi, Edesur y Edelap fueron las que más aumentaron sus arcas en comparación interanual de agosto de 2019. La producción de gas de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales cayó 9.4% y perdió participación en el mercado. De acuerdo al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, la producción petrolera descendió todos los años desde 2015, pasando de 13 millones de metros cúbicos hasta los 10.2 millones en 2018. Y en El Salvador, el sector laboral, empresarios y gobierno del presidente Nayib Bukele retomarán el diálogo para buscar una solución a los salarios mínimos. La última vez que el Consejo Nacional del Salario Mínimo aumentó los salarios a $300 para el comercio y la industria, $296 para la maquila y el equivalente a $250 para el agro. En dicho acuerdo no estuvieron presentes las empresas privadas. En el diálogo las decisiones se toman por mayoría de votos y están presentes 3 representantes del sector público, 2 del sector trabajador y 2 del sector empleados, todos con sus respectivos suplentes. En un comunicado, la empresa privada espera que en esta ocasión el gobierno respete el diálogo y se mostró abierto para que también sus empleados obtengan su aumento por base técnica. Establecemos nuestra primera pausa. Al regreso en nuestro segmento 360 vamos a estar ampliando información acerca de China. No se aparte, volvemos enseguida. El Consejo Chino de la Cámara de Comercio Conjunta China-Países de Europa Central y Oriental clausuró su reunión de la Junta este año con un balance del intercambio comercial entre ambas partes. Más detalles se los ofrecemos en la siguiente historia. El Consejo Chino de la Cámara de Comercio Conjunta China-Países de Europa Central y Oriental culminó el pasado jueves su reunión de la Junta de este año en Beijing. Durante el encuentro, la delegación china hizo un balance del intercambio comercial entre el gigante asiático y los países europeos. El comercio entre China y los 16 países aumentó a $82,2 mil millones en 2018, un 55,4% más que en 2011. La cooperación de inversión bidireccional continuó expandiéndose a fines de 2018. Los países de Europa Central y Oriental habían invertido alrededor de $1.6 mil millones en China y las empresas chinas habían invertido en dichos países más de $10 mil millones. Con las ventajas en recursos, tecnología y mercado, China y los países de Europa Central y Oriental disfrutan de un gran potencial de cooperación. En ese sentido, destaca la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, que ha dado resultados fructíferos como el tren Budapest-Belgrado entre Hungría y Serbia, el puerto de Pireo en Grecia, el puente de Pelješac en Croacia, que se desarrollan sin problemas y entre otros proyectos. En Reino Unido, los presupuestos escolares están a punto de colapsar en 7 de cada 10 escuelas. Esto lo denunció la Asociación Nacional de Directores. El gremio calcula que en Reino Unido existen alrededor de 3.475 centros con menos de 150 alumnos, de los cuales al menos 1.460 podrían verse obligados a cerrar por falta de fondos. La denuncia llega en momentos en que los partidos políticos prometen inversiones multimillonarias en el sector público, esto de cara a las elecciones generales del próximo 12 de diciembre. El gobernante del Partido Conservador afirma, por ejemplo,
que de mantenerse en el poder invertirá 14.000 millones de libras más en el sector educación durante los próximos 3 años, mientras que los laboristas se comprometen a garantizarles todos los recursos necesarios y a revertir los recortes presupuestarios impuestos por los Tories. La compañía de agroquímico Monsanto se declaró culpable de rociar un pesticida prohibido en cultivos de investigación en la isla de Maui. Esto queda ubicado en Hawái. Monsanto admitió en la Corte Federal de Honolulu que roció el pesticida Pencap-M, a pesar de que la compañía sabía que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibió su uso después del año 2013. La compañía también admitió que les dijo a los empleados que volvieran a ingresar a los campos 7 días después de la fumigación, a pesar de que Monsanto sabía que los trabajadores deberían haber tenido prohibido ingresar al área durante 31 días. La sentencia que quedó que Monsanto pagará en primera instancia una multa de $6 millones para luego repartir $4 millones en servicios comunitarios a diversas entidades del gobierno interno de la isla. Tenemos nuevos anuncios en España. Según datos divulgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el déficit comercial aumentó durante enero y septiembre a 5.2% interanual hasta los 25.445 millones de euros. En ese periodo las importaciones aumentaron solo 2% y alcanzaron solo un importe de 241.045 millones de euros. Las exportaciones crecieron 1.6%, siendo su tasa más baja en este periodo desde el año 2014. Estos datos señalan que el sector automotriz fue el que más lastró el crecimiento de las exportaciones en el periodo, al restar 0.4 puntos, seguido de materias primas, productos energéticos y semimanufacturas no químicas. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso les traemos más información en nuestro impacto económico. Quédese con nosotros. La deuda pública que carga Puerto Rico hunde al Estado Libre de Asociado de Estados Unidos, pues su monto en relación con los habitantes, según especialistas en este tema, es 10 veces mayor a la media que cualquier estado del país norteño. El investigador José Nicolás Medina Fuentes ofreció un análisis sobre los orígenes de esta deuda y planteamientos para combatir este flagelo. El endeudamiento de Puerto Rico tiene su origen en el poder impositivo unilateral federal. Según el abogado José Nicolás Medina Fuentes, la ley Foraker del año 1900 autorizó a la corporación colonial a tomar préstamos hasta el 7% del valor de los inmuebles para construcción de carreteras, fortines militares u obras a toda costa de tributos pagados por los puertorriqueños. Para el año 2000, la deuda comenzó un crecimiento vertiginoso en términos absolutos y relativos al tamaño de la economía. Al finalizar el año fiscal 2000, la deuda pública total de la isla sumaba $24.200 millones, mientras que en julio de 2014 sumaba $71.435 millones, un aumento de 195% en solo 14 años. De hecho, la deuda pública en la isla posee un peso específico en la economía.
En el presupuesto consolidado para el año fiscal en curso, el pago de la deuda totaliza 4.552 millones de dólares, superando los 3.408 millones del Departamento de Educación y los 2.223 millones para la salud. Frente a la disminución de la actividad económica, se recurrió al endeudamiento para refinanciar deuda ya existente. Y pese a que Estados Unidos impone una deuda contra Puerto Rico, aún no surge un movimiento social puertorriqueño que logre exigir que dicho endeudamiento lo pague el gobierno federal. En este sentido, el investigador José Nicolás Medina Fuente señala los motivos por el que el pueblo boricua no se ha rebelado contra esta deuda. El investigador del portal web Rebelión, José Nicolás Medina Fuentes, señala 3 motivos por los cuales los puertorriqueños no se han rebelado contra la deuda impuesta por Estados Unidos a Puerto Rico. La primera de ellas es la teoría neoliberal y colonial sobre la deuda, que ha difundido la falsedad que la causa de la deuda ha sido la corrupción criolla y que dicho endeudamiento tiene que pagarse por la población colonizada. En ese sentido, en el 2015, el exgobernador García Padilla decía que se oponía a una junta de control federal, y en el verano de ese mismo año, ya el territorio estaba al borde del impago, y de pronto Padilla fue a Washington y cambió de postura. Poco después, los senadores federales en las visitas públicas a la isla utilizaron la ausencia de los estados financieros del 2014 para alegar falta de transparencia y corrupción criolla como causantes de la deuda impagable para imponer la sindicatura y el pago a la menguada nación colonizada que habita Puerto Rico. Palabras que fueron recogidas en la exposición de motivos de la ley promesa. El segundo motivo, según Medina Fuentes, es que algunos sectores malenfocaron los medios y en la práctica hicieron coro con la potencia colonial y los acreedores. En ese contexto de crisis de deuda, un sector comenzó a plantear una teoría reformista de la deuda, que ha planteado que existen porciones de deuda ilegítima y otras ilegítimas cuya responsabilidad última corresponde a la nación puertorriqueña. Y el tercer motivo es la fragmentación y estancamiento del movimiento patriótico. En esa línea, Medina Fuentes señala que dicha fragmentación y debilidad del patriotismo ha impedido la creación de instituciones adecuadas y necesarias. Asimismo, ha permitido que la teoría anticolonial sobre la deuda se haya difundido como corresponde. Ha evitado que la dirección de la lucha contra la deuda odiosa la haya dirigido el independentismo. Y frente al difícil escenario del endeudamiento colonial de Puerto Rico, los planes neoliberales y sus consecuencias, el investigador y abogado hace las siguientes recomendaciones. Continuar estudios de economistas, políticos e intelectuales en diversas disciplinas para construir ideas renovadas e ilustrar con estadísticas y gráficas cómo acontece el proceso de explotación del enclave colonial. También se propone fortalecer un polo o frente unitario patriótico al que se unan movimientos sociales para expandir la teoría anticolonial y responsabilidad federal sobre la deuda, crear institutos sobre la deuda colonial en Puerto Rico con infraestructura y recursos económicos suficientes, profesionalizar y publicidad y educación popular sobre la doctrina de la deuda y la responsabilidad federal por todos los medios éticos posibles. El vocero incluye en su lista de recomendaciones la realización de una asamblea constituyente de la nación puertorriqueña conformada por isleños y diaspóricos, convocada pacíficamente desde la sociedad civil. A esta hora les mostramos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. El barril de petróleo intermedio de Texas marcó $58.30 el barril y perdió 0.20%. El barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en $63.88 el barril, al alza con 0.19%. El crudo venezolano se ubica en 352.90 yuanes con una baja de 4.5 yuanes al cierre de esta semana. Con estos indicadores petroleros ponemos punto final a esta edición de Impacto Económico. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, impactoeconómico@telesurtv.net, en Twitter @EdsonTelesur. A todos muchas gracias, hasta la próxima.